a hablar acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Voy a poner un ratico la diapositiva en pantalla completa. Si se deja de mover o algo, me indican por favor, o si tienen alguna pregunta en el chat, por favor, alguien la lee, si de pronto es alguien que no tenga micrófono. Listo, la idea es entonces que abordemos este trastorno y que podamos también discutir al respecto. Para abordar yo les había propuesto la lectura de un caso que estaba en el libro de casos de un señor que llamémoslo el señor de los agujeros, parodiando al hombre de las ratas, porque este es uno de esos casos como más típicos y que digamos podemos tomar como modelo de lo que le pasa a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. De igual forma, probablemente en las clases que ustedes han tenido de psicoanálisis habrán tenido contacto también con este trastorno, justamente en esa historia, en ese caso más bien del hombre de las ratas, que fue un joven universitario que buscó la ayuda de Freud para el problema que tenía. Finalmente, en ambos casos, lo que resulta muy típico y lo que es evidente en cuanto a los síntomas del caso es la aparición de unos pensamientos intrusivos, desagradables que la persona desea eliminar y que evidentemente no lo logra. Tiene muchos fallos para poder hacerlo. Entonces, la idea es que abordemos hoy este trastorno. En el dibujito que les puse en la portada verán que justamente pues esto no se trata de algo que afecte particularmente a un tipo u otro de personas, una persona que, pues, no, o sea, físicamente no es evidenciable lo que la persona pueda estar padeciendo este trastorno. Incluso pues en la foto se ve una persona sin ningún problema físico, pero que en su mente puede estar experimentando diversidad de problemas. Y esos problemas pues, le van a traer muchas dificultades para su vida diaria. También les había propuesto, puede ser que lo hicieran antes o que lo vayan a hacer después, que pudieran acceder a una película que se llama Tok Tok, que está en Netflix o se puede conseguir también en internet, porque allí muestran la diversidad de los diferentes formas en las cuales se presenta este trastorno, ¿sí? Las diferentes obsesiones y los diferentes rituales que vamos a ver hoy. Bueno, este trastorno a nivel de nuestro país tiene una prevalencia del 3.6% en la población general a lo largo de la vida. ¿Sí? O sea que no es tan despreciable. Y prevalencia anual, o sea que cuando las personas se les pregunta, ¿usted durante este año ha experimentado este trastorno? Es del 3.1%. El 70% de los casos del trastorno obsesivo compulsivo se inicia entre los 10 y los 23 años de edad, pero pues, en la edad promedio en la cual aparece es entre los 19 y los 24 años. También puede aparecer en la niñez, ¿sí? Se reporta desde niños pequeños y su aparición es bastante rara después de los 40. Es decir, que una vez pasados los 40 es probable que a uno, si no le han dado los síntomas, es probable que ya no lo vaya a padecer. Y como les decía, no es algo que ataque a uno u otro género como más predominantemente, como si se dan otros trastornos. Igual se puede dar en hombres y en mujeres sin que haya una distinción entre la frecuencia que se da en uno y otro, pero lo que sí es diferente es que en hombres su aparición suele ser antes que en las mujeres. Esa sería como la diferencia en cuanto a esa manifestación. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de obsesión? Me confirman, por favor, si sí pasó la diapositiva. Estamos en una que se llama etimología de la palabra obsesión. Sí, me pasó. Listo. ¿Qué significa entonces obsesión? Esto viene del vocablo latino obsessionis, que significa asedio. Y es muy curioso que pues tenga este significado
porque si ustedes de pronto se han visto películas en las cuales se haga asedio a una ciudad, sí, recordarán que justamente el asunto es que hay unos enemigos que tratan de entrar a una ciudad, generalmente pues, a un castillo, cosas así. Si se han visto Juego de Tronos o cualquiera de película de este tipo de historias como de la Edad Media, en donde se generaban estos asedios. Y el asunto del asedio es que hay un enemigo allí que trata de entrar, pero la persona, el huésped, se resiste a ello. ¿Sí? Se resiste muchísimo, pero el problema es que esa resistencia, ¿sí?, puede llegar a ser más perjudicial incluso para el huésped. Entonces es por eso como que vamos a ver que hablamos de un trastorno obsesivo, pero no se queda allí, sino que es obsesivo compulsivo. Y justamente la idea es que veamos la diferencia entre qué es obsesión y qué es compulsión. Ese sea como el objetivo principal de esta clase, para que miremos por qué esta metáfora nos sirve tanto. ¿Sí? La metáfora como de el castillo que es asediado por un enemigo y que lucha activamente para que ese enemigo no pueda entrar, pero que finalmente en esa lucha falla. ¿Sí? En esa lucha miserablemente pierde la batalla. ¿Qué es? Pues ya miramos entonces de dónde viene la palabra obsesión, pero ahora miremos eso, ¿qué significa? Se han dado diferentes definiciones desde diferentes medios, desde diferentes tipos de creencias, incluyendo pues desde la ciencia, pero también desde creencias religiosas. Entonces, una obsesión puede ser considerada como un apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra sobre él como agente externo. Es un apoderamiento, como si fuera una especie de posesión. También otra definición es que es una preocupación que influye moralmente en una persona, coartando su libertad. Esta definición, pues ambas igual nos van a servir para comprender la naturaleza misma de las obsesiones. Y también se dice que es una idea, una especie o cosa inmaterial que persigue o molesta a la persona, asediándolo continuamente, ¿sí? De una manera que está allí persiguiendo. También se dice que se da una obcecación, tenacidad, obstinación, pertinacia. ¿A qué se refiere esto? Esta última definición, y que es la que, digamos, debemos tratar de diferenciar cuando hablamos en general de este trastorno, es que a veces escuchamos muy frecuentemente, así como pasa con todas las patologías que hemos revisado, que la gente usa la palabra obsesión como pues de una forma muy deportiva, diciendo como, ay, este está obsesionado conmigo, ay, usted que vive obsesionado con el celular. Sí, por eso es esta definición de obcecación, tenacidad, obstinación, de que está allí la persona como muy pegada, muy fuertemente fijada en realizar algo. Entonces es como para que tengamos claro que cuando alguien nos dice tengo una obsesión, probablemente si no tenga pues una formación en psicología, no nos está hablando de lo mismo que nosotros, sino que puede que nos está hablando de que tenga una fijación especial hacia algo o alguien. Listo. Entonces esas son definiciones. Pero para nosotros, entonces vamos a tener en cuenta que la obsesión vendría a ser un pensamiento intrusivo, desagradable, que aparece en la persona sin que, pues como su mismo nombre lo indica, intrusivo, sin que la persona lo desee. Y va a estar allí apuntando y tratando de introducirse en la vida de la persona. Esas obsesiones van a tener también una característica de que tienen un contenido que a la persona le resulta inadmisible y puede que aparezca como una idea, pero también como una imagen. Entonces, les voy a decir algunas obsesiones que he escuchado relatar por pacientes. Una señora que tenía unos cuchillos muy buenos en la cocina, ¿sí? Pero entonces ella veía esos cuchillos y la imagen que se le aparecía era que estaba apuñalando a su pareja con ellos. Una niña que tenía
dificultades en la escuela, entonces ella, su obsesión, lo que ella veía era que en el patio que quedaba en la escuela había un árbol y ella salía del recreo y veía a una niña ahí colgada de la rama de un árbol, pues colgada como ahorcada de la rama del árbol. Entonces esas cosas pues son muy desagradables y las personas no las quieren tener, pero también pues, no saben cómo deshacerse de ellas. Pero aquí es que luego vendrán las compulsiones. Las obsesiones entonces son de diversos tipos y vamos a mirar que abarcan diferentes rangos y diferentes temas. Aquí les estoy presentando la diapositiva que se llama obsesiones de contaminación. Por si de pronto no la ven, me cuentan. Las obsesiones de contaminación, que esta la tenemos yo creo que todos en este momento cuando salimos a la calle, es una preocupación por la suciedad, por contaminantes o por secreciones corporales que puedan contagiar alguna enfermedad. Se cree, la persona que tiene esta obsesión cree que se puede contraer una enfermedad por estrechar la mano de alguien o permanecer en la sala de espera de un hospital. También los objetos simplemente van a caer en un rango de que están limpios o contaminados y por tanto la persona va a experimentar mucho malestar cuando tenga que hacer cosas como abrir una puerta, si tocar el mango de una puerta, botar una cosa a la basura, si tiene que tocar la tapa del basurero, sentarse en una mesa que no haya sido limpiada. Digamos que para la mayoría de las personas nos encontramos con esta situación y digamos como que, pues sí, es sucio, pero pues no importa, eso no nos impide disfrutar de la vida. Pero las personas que tienen obsesiones de contaminación, el hecho de tener que hacer eso, tocar una puerta, sentarse en una mesa sucia, eso les parece lo más espantoso del mundo. No sé ahora con la situación, estas personas cómo la estarán pasando, porque las obsesiones no resisten la lógica, ¿sí? Uno, digamos, trata de analizar como la situación, como mira, ya te lavaste las manos, ya estás limpio, pero la persona sigue experimentando el mismo malestar, ¿sí? Sigue pensando que está contaminado. Ahora, con esta situación de la pandemia y del COVID-19, entonces las personas ya tienen un reforzamiento de esta idea, ¿sí? Ya digamos, no escapa a la lógica como les pasaba antes. Entonces digamos que esta obsesión probablemente vaya a estar muy fortalecida en estos tiempos. Y además que yo creo que esta es una con las que vamos a quedar nosotros. Por ejemplo, una persona que tiene la obsesión de contaminación, antes de que pasara todo esto, quizá esa persona sí lavaba todos los víveres y todas las cositas que entraban a su casa. Sí, la mayoría de las personas no hacíamos esto, pues o al menos no a este nivel en el que estamos ahora. Entonces, digamos que nosotros quizá vayamos a tener este tipo de obsesiones, no a un nivel patológico, pero sí vaya a ser significativo. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? Profe, cuando hablamos de pensamientos intrusivos, ¿cómo se diferencian estos pensamientos intrusivos de otro tipo de trastornos más ligados a trastornos esquizotípicos, por ejemplo? Porque esquizotípicos, o sea, cuando dices esquizotípicos te refieres como a los trastornos delirantes, como a los que vimos en las clases pasadas. Sí, o sea, yo recuerdo hace ya mucho, mucho tiempo, el primer semestre cuando vi la clase de psicopatología con el profesor Freddy Guarín, él hacía como una especie de distinción, perdón, no hacía como una especie de distinción clara en tanto lo que se manifestaba como una suerte de alucinación Sí. y un pensamiento intrusivo o un pensamiento obsesivo.
Entonces quisiera Exacto. saber Es básicamente por cómo. sí, es por el origen. No sé si te acuerdas, es que cuando estamos hablando de la esquizofrenia, las personas, pues, o síntomas psicóticos en general, las voces, las ideas, las personas las experimentan como si vinieran del exterior, como si fueran implantados en su cabeza o como si fueran las noticias las que le están hablando o el periódico, ¿sí? Como algo externo que viene a ellos. En las obsesiones, incluso ahorita que veamos los criterios diagnósticos, la persona reconoce que esos pensamientos no vienen de otro lado más que de sí mismo. A lo largo del día nosotros todos tenemos pensamientos y todo el tiempo estamos haciendo evaluaciones positivas y negativas de la vida. Pero en general la mayoría de las personas sabemos que esas ideas, así a veces no nos gusten o nos pongan tristes o nos enojen, vienen de nosotros. En cambio, en los trastornos psicóticos los síntomas psicóticos vienen de otro lugar, y las personas lo reconocen como una cosa que no es de ellos, sino como externa. Muy claro, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno. Ahí pregunta en el chat que escuché un timbrecito. Sí, pregunta Juan David Torres. Profe, ¿el carácter patológico de los pensamientos intrusivos se refiere a su distanciamiento que tiene de la lógica? No, se refiere a que es algo que la persona, bueno, puede ser de la lógica, pero a que la persona cree que puede pasar, considera que es su responsabilidad y que si no hace algo, ese pensamiento se va a volver realidad. Eso sería como el carácter patológico. Pensemos una cosa, imagínense que se pelean con alguien, si se pelean muy feo con alguien, y en algún punto de la pelea dicen, ay, ojalá este se cayera o le pasara algo, ¿sí? Cualquier cosa, como que en medio de la ira que uno puede experimentar, tiene un deseo de esos, ojalá te pasara algo malo, y lo piensa. Pero pues uno sabe que la mayoría de las personas sabemos que uno por desear algo o por decir algo o pensar algo cuando uno está enojado, no quiere decir que vaya a pasar. La persona que tiene el trastorno obsesivo compulsivo cree que solamente por pensarlo eso ya va a pasar. Así no tenga probabilidad real de que eso pase. Y todas estas obsesiones, como verán, se refieren a cosas malas, a cosas negativas para la vida. No se refieren a pensamientos intrusivos positivos como me voy a ganar la lotería. No, se refieren a cosas como que estoy aquí y me va a dar cáncer. Me cogí un papelito en un baño público y ya me dio sida. Así de patológico, ese es el carácter patológico. Va más allá de ese asunto de la lógica. Pero yo creo que esa pregunta está muy buena y la seguiremos persiguiendo al mirar las diferentes obsesiones y luego las compulsiones. Otra forma, bueno, ya miramos la de contaminación. Otra forma de obsesión es la de agresión. Y esta está basada en el temor de dañar a otros o a sí mismos. Verán, yo creo que en el caso que tienen de trastornos de ansiedad, también esta persona tiene unos pensamientos así parecidos, porque hacen parte también de esa constelación de la ansiedad. Entonces, aquí estas personas que tienen obsesiones de agresión piensan que simplemente por el deseo de dañar a otros o el pensamiento de dañar a otros, eso se va a volver realidad. Entonces, como les comentaba, la paciente que veía los cuchillos y se imaginaba que acuchillaba al esposo, esa era una imagen violenta y esa situación le causaba pues mucha perturbación porque era completamente contrario a cómo ella era cuando no tenía esos pensamientos, ¿sí? Frente a ser una persona, una esposa amorosa y bueno, y abnegada y todo esto, a imaginarse a tener esa imagen mental. Bueno, también entonces pueden ser miedos a proferir insultos, a cometer delitos o actos en contra de la moral, ser responsable de que algo muy terrible le pueda suceder a alguien o a algo, como por ejemplo causar un incendio, o los objetos con puntas como cuchillos o tijeras. Entonces,
esas ideas, o también pensé en la señora que les comentaba del caso que ustedes tienen, que ella sentía como que le iba a hacer daño a los hijos, y como que esa imagen aparecía. Estas imágenes pueden ser muy perturbadoras y esto ya luego lleva a ritualización porque la persona se siente extremadamente responsable. Cree que por solo pensar eso se va a volver realidad y eso les causa muchísima angustia y muchísima culpa, por lo cual se demoran mucho en pedir ayuda y les da mucha vergüenza decir que están experimentando esas imágenes. Primero porque piensan pues, que se están volviendo locos y porque piensan que si lo narran, sí que si lo hablan ya se va a volver realidad. Entonces esa es difícil, por eso estas personas sufren mucho en silencio. Y como para todas las patologías psicológicas, veremos que aunque tengamos una prevalencia establecida, esto probablemente tenga un subregistro y vamos a tener una prevalencia mucho más alta. Hay otras personas que tienen obsesiones de simetría y precisión. Entonces, consideran que para que no, pues que ellos deben tener la capacidad de organizar las cosas de manera que sea completamente simétricas y que tienen que hacer los movimientos, las cosas de forma exacta, o sea, que encaje perfectamente en algún lugar. Por eso les puse aquí el dibujito de un rompecabezas. ¿Esto qué va a hacer? Las personas para poder lograr y cumplir con esta idea manifiestan un enlentecimiento excesivo, tienen que hacer las cosas en un orden muy específico siempre. Entonces, si de pronto se equivocan o alguien los interrumpe, lo que a ellos les parece terrible es que tengan que reiniciar la secuencia de movimientos, de comportamientos desde el principio, porque si las cosas se cambian de orden o se cambian, pues no solo de orden en el espacio, sino de orden en la secuencia en la cual deben ir, entonces pues algo terrible va a pasar. Ustedes, no sé si se vieron la película que les recomendé, la que se llama Tok Tok, porque allí vamos a ver a una chica que lo que le ocurre, que es una obsesión similar a esta, es que ella tiene que repetir las palabras, normalmente la última frase que una persona dice. Sí, si no lo hace, entonces algo terrible va a pasar. Entonces, esa es una de esos ejemplos en los cuales se presenta este tipo de obsesiones. Bueno. Sí, entonces son pensamientos acerca de que si se realizan ciertos actos rituales, se puede prevenir un desastre imaginario y si los llevan a cabo de manera incorrecta, van a tener miedo de que ellos mismos sean responsables de alguna catástrofe imaginada. Esa es la implicación. También en la película vemos el caso de un muchacho que no puede pisar las líneas de las baldosas. ¿Sí? No puede pisarlas. Entonces, uno se encuentra con que este chico, por ejemplo, cuando llega a un lugar nuevo, se tiene que quedar parado mirando cuál va a ser el camino trazado para poder llegar al donde tiene que ir. El asunto, imagínense, no poder pisar las líneas de las baldosas. Entonces yo creo que ustedes ya se están imaginando que vivir así es muy agotador. Otra que también es frecuente y que causa muchísimo malestar, la otra era un poco más inofensiva, esta es muy compleja, es la obsesión de duda y responsabilidad patológica. Porque aquí la persona tiene la idea de que si no hacen algo, les va a ocurrir un desastre muy grande. Y por tanto, las personas necesitan verificar que una cosa esté bien, porque si no lo hacen, pues va a pasar el desastre. Entonces, imagínense, es una persona que siempre siente o siempre piensa más bien, que ha dejado abierta la llave del gas, ha dejado la plancha prendida o dejó abierta la llave del agua. Entonces, esta persona cree que si
ocurre eso, primero cree que la dejó así. Segundo, cree que si la dejó abierta, entonces por esa razón se va a incendiar su casa, su edificio y todo el barrio, toda la ciudad. Entonces, esa preocupación constante de, ¿y si cerré la llave del gas? ¿Y si hice esto? ¿Y si cerré la puerta? ¿Y si tengo las llaves? ¿Y si hice? Sí, todo esto comprenderán a dónde lleva. Son los que hacen rituales de chequeo completamente y son capaces de devolverse 10 veces a la casa a ver si cerraron la llave, apagaron la luz, cerraron la puerta y apagaron la estufa. Estas son bastante frecuentes y problemáticas. Las obsesiones de coleccionismo, digamos lo que no son tan terribles o no son tan negativas. Uno lo diría desde afuera, como, bueno, guarda cosas, no es tan terrible. Pero esta situación llega a desbordarse tanto que incluso han hecho una serie sobre esto, una serie que se llamaba Acumuladores o Hoarders, la daban en uno de estos canales de Discovery Home and Health o alguno de estos. ¿Por qué es tan problemático este problema? Porque aquí la persona tiene la idea, pensamiento o impulso de acumular cosas que son inútiles. Y cuando uno mira la casa de un acumulador, realmente lo que tienen o lo que ellos guardan es inútil. ¿Sí? Bueno, y el afectado los acumula para mantener el orden, según ellos, y sobre todo lo que pues, más se encuentra en estos textos y en otro caso que enseguida les cuento, es que los guardan por si alguna vez los van a querer utilizar. Entonces, el primer caso sí es de un amigo conocido y es que él guarda todos los tornillos, los clavos, las tuerquitas, todas las cosas que ustedes se imaginen que sirvan como para un taller, él las guarda. Y tenía tantas cosas que finalmente la esposa le dijo, mira, agarra un cuarto de la casa y hazte un taller y allá metes todas tus cosas, guarda todas las tuerquitas y clavos que tengas y todo lo que quieras lo puedes guardar, pero allá, porque ya le estaba invadiendo la casa. Otra persona, sí lo conocí, pero no en un contexto clínico, sino en un contexto como de atención comunitaria, pero que la gente ya lo tenía identificado en el barrio, es que un señor que guardaba todo, guardaba ropa sucia, guardaba pues, cosas que sacaba de la basura, guardaba cosas que encontraba en la basura, guardaba botellas, eran una cantidad de cosas, como si tuviera una planta de reciclaje adentro de la casa. Y adentro de la casa pues vivían su esposa y su hija. Y su casa tenía un olor completamente desagradable porque todas estas cosas él las recuperaba pues yo lo llegué a ver en el barrio, las recuperaba de esculcar la basura que las personas pues dejan cuando es el día que va a pasar el carro de la basura. Y ese día él salía a recuperar objetos. ¿Para qué? No se sabe, nunca los usaba, sí, simplemente los acumulaba. Sí, para él era muy importante y se imaginarán el problema que había si trataban de botarle todas esas cosas que él tenía. Y al punto pues de que ya su hogar, su vivienda, ya cada vez tenía un espacio mucho más reducido para los que la habitaban, porque pues recuperar elementos ocupaba muchísimo espacio. Y si de pronto se han llegado a ver esa serie Acumuladores, se encontrarán, digamos, muy dramática la situación, porque ya son personas que han llevado esta situación ya a un extremo enorme, ¿sí? Enorme de tener una acumulación en estos, lo que llaman ellos como sus patios traseros, de partes de vehículos, de motores y de chatarra en general. O personas dentro de su casa, de libros, de revistas. Otra señora tenía, por ejemplo, muchísimos enlatados, ya vencidos, enlatados de alimentos, ya vencidos de hacía muchísimos años, que ella había acumulado, había coleccionado a partir de que estos enlatados estaban en promoción.
Y uno encuentra, si alguna vez se la ven, encuentra que dentro del relato, dentro de la historia de vida de todas estas personas, normalmente era como un sentimiento como de que tenían que acumular porque en el pasado habían sufrido hambre o habían sufrido alguna pérdida, entonces por eso tenían que tener todas estas cosas. ¿Sí? Así, bueno, y habían personas también que tenían ropa sin usar, y cosas nuevas que compraban, pero ni siquiera las compraban por utilizarlas. Y había también otra persona en estos casos, que esa sí me pareció la más espantosa, que era una señora que coleccionaba gaticos, ¿sí? Muchos gaticos, y estos gatos incluso se morían, se disecaban dentro de su sofá, se encontraron ahí aplastados entre los cojines, ya muertos, y ella ni cuenta se daba de que eso pasaba, porque eran muchísimos gatos. Entonces, hasta este punto, y así este contexto en el cual nos muestran ser americano, en nuestra ciudad también ocurre esa misma situación. Como entenderá, esa obsesión afecta mucho la relación familiar. Otra obsesión, hasta aquí sí me están viendo la diapositiva, vamos en obsesiones sexuales. ¿Sí me ven? Sí, profe, ahí se ve. Listo, gracias. Bueno, pregunto tanto porque un día yo seguía hablando y las diapositivas no pasaban. Bueno. En cuanto a las obsesiones sexuales, entonces estos son pensamientos o imágenes también molestos, también intrusivos y desagradables, porque son imágenes, digamos, no aprobadas moralmente por la persona. Son imágenes entonces en las que la persona puede tener la aparición como de esas ideas o imágenes de tener relaciones sexuales con niños o relaciones incestuosas o con animales. Esta sí también, yo no la conocí, pero me contaron de una señora que su obsesión es que cuando ella iba a la iglesia y veía el crucifijo, la imagen que se le atravesaba es que le hacía sexo oral a Cristo. Sí, entonces eso para ella era una cosa espantosa y espeluznante completamente porque por la situación en general. Bueno, que ya se imaginarán. Listo. También pueden ser pensamientos sobre tener conductas aberrantes o conductas sobre volverse homosexuales. Sí, no, yo creo que finalmente dentro de las diferentes obsesiones, ya estoy confundiendo al hombre de las ratas con el otro, pero había un componente allí importante dentro de la explicación que Freud hacía de las obsesiones que tenía este paciente, ¿sí? Relacionado como con la pulsión anal o algo así. También tenemos las obsesiones somáticas, y estas están relacionadas con sensaciones o ideas sobre el propio cuerpo o las funciones corporales, y estas pues son completamente ilógicas, así como las otras, pero aquí se puede ver que la persona va a manifestar la idea de que por hacer alguna cosa, ¿sí? O que va a, pues, por cualquier síntoma que vaya a manifestar en su cuerpo, eso representa que ella tiene una enfermedad grave. Sí, le salió una manchita, ya, esto es un cáncer, o me picó en el pecho, o me dolió un brazo, eso es que ya me va a dar el infarto. Pero de una manera que la persona no puede deshacerse de ellas mediante la lógica de decir, no, yo no puedo tener SIDA, pues porque no he tenido conductas de riesgo. No, esa no resulta. Sí, ellos, si tienen esa obsesión, esa idea no cede, no desaparece frente a la lógica. Entonces, esa obsesión tiene que ver con el cuerpo. También están las obsesiones de tipo religiosas. Aquí
Estas suelen atacar a las personas que han tenido una educación con valores morales especialmente rígidos, y estas personas, hay una pregunta. Por ahora no, profe. Ya es que escuché un micrófono que se movió. Bueno, entonces son pensamientos sobre la necesidad de confesar los pecados más mínimos. Así la persona, sí. Yo sí tengo una pregunta, yo es que no sé por qué no funciona. En la anterior, Sí. ¿qué diferenciaría esa obsesión somática con una hipocondría? Uno podría pensar que pues tiene una relación bastante directa, ¿sí? El asunto de que lo diferenciaría sería que en la hipocondría no necesariamente hay la compulsión, ¿sí? La compulsión es lo que la persona hace para deshacerse de esta obsesión. ¿Sí? No, solamente están las ideas. Y también puede que sea la intensidad en la cual le aparecen a las personas, pero pues son realmente muy similares, el tipo, el contenido del pensamiento. Bueno, y en las religiosas, entonces, las personas con este tipo de obsesiones, entonces van a creer que cometieron algún pecado, que ese pecado, entonces, lo tienen que confesar, pero aunque lo confiesen, el pecado sigue estando ahí. O creen y confunden el desear cometer un acto pecaminoso con haberlo hecho. Y entonces, suponen que siempre están en pecado mortal y que pues experimentan esa culpa por ese pecado mortal, se sienten como sucios por haberlo cometido. Y así lo confiesen, esa idea no desaparece. Listo, entonces estas son el contenido de las obsesiones. Ya vamos a mirar qué son las compulsiones. ¿Sí? ¿Por qué esta diferencia? Porque es importante en la clínica, cuando las personas nos narran lo que les está pasando, que podamos diferenciar cuál es una y cuál es la otra. Como ellas van entrelazaditas, se van a ver cómo van entrelazadas, entonces a veces uno puede llegar a confundirse, o si de pronto pues no ha estudiado mucho el tema, también puede darse o presentarse la oportunidad de esta confusión. También es importante la diferencia, entenderán que pues, frente al tratamiento, la idea, más que atacar ese pensamiento intrusivo, desagradable, habría que atacar es la compulsión, ¿sí? La compulsión como tal. Al menos dentro de la terapia de la conducta se empieza por allí. Bueno. Las obsesiones, entonces, ya vimos que son acontecimientos cognitivos, pensamientos, imágenes o ideas. Son repetitivos e irrumpen en la conciencia de la persona en contra de su voluntad. Es decir, que la asedian la mente de la persona. Y las compulsiones, por su parte, y en contraste, ya son conductas, ¿sí? Conductas manifiestas o encubiertas para aliviar la ansiedad que producen las obsesiones. Entonces, esa parte que sea como clara. Una es la idea, el pensamiento, la imagen, la cosa que aparece allí asediando. Y la compulsión es el esfuerzo que hace la persona para que ese asedio termine. Y eso es muy importante. Y otra cosa súper importante que a veces también de pronto puede confundirnos es que las compulsiones, mire que dicen conducta manifiesta o encubierta, es porque no siempre las tenemos que ver. Digamos que a mí se me ocurre una obsesión de tipo sexual, entonces yo, para que desaparezca mentalmente, rezo un Padre Nuestro. Y eso todas esas cosas pueden pasar en mi cabeza y ustedes ni cuenta se dan. Entonces, es necesario que tengamos claro que la compulsión puede que no la veamos, si no sea expresamente una conducta manifiesta. ¿Qué otros asuntos van a tener? Sí, esta es la diferencia entre la obsesión y la compulsión, y esta ya sería la relación entre ellas.
Las obsesiones llevan en general a que la persona ejecute esa conducta para poder defenderse. Entonces, normalmente cuando las personas tienen obsesiones de contaminación, como temer a los gérmenes o a contaminarse, la compulsión que le sigue es limpiar o lavar excesivamente una parte del cuerpo. De esta manera se observa que las personas que tienen esas obsesiones de contaminación, vamos a pensar antes de la pandemia y demás, son personas que siempre están lavándose las manos, que siempre llevan el jaboncito en su bolso, en su cartera, y que llegan a hacer cosas tan extremas como lavar los billetes, porque les repugna que coger una cosa que haya sido tocada por un montón de personas. De igual forma, estas personas pues tienen su vivienda, suelen ser bastante limpios, pero no limpios como normal limpios, sino extremadamente limpios en cuanto a la desinfección de alimentos, superficies, incluso frente a los lugares en los cuales se sientan. ¿Sí? Como que comer en un lugar público, sentarse en una zona de comidas en un centro comercial, todas estas cosas les van a generar la compulsión de limpiar bastante bien ese lugar antes de poder sentarse en ese lugar. E incluso llegan a evitar ir a estos lugares. ¿Sí? Y si lo hacen, pues tienen todos estos comportamientos de limpieza. Las personas que tengan obsesiones de ansiedad, de perder o extraviar algo, como los que veíamos que tenían esas obsesiones de coleccionismo, van a tener la compulsión de mantener o almacenar objetos innecesarios. Este amigo conocido mío, por ejemplo, dentro de, pues, el cuestionamiento de ¿y para qué guardas todos los tornillos, los clavos y todas las cositas? Decía como que, ay, porque como seguramente dirán muchas personas, es por si algún día lo necesito, no tenga que comprar, aquí ya tengo todos los tornillos de todos los tipos que pueda haber, entonces si algún día lo necesito, simplemente voy a buscar. ¿Sí? Aunque ustedes me imagino que entenderán que encontrar el tornillo exacto en medio de 80 tarros de tornillos, pues va a ser muy complicado. Entonces, ahí nuevamente la obsesión no va a resistir a la lógica. Cuando las personas tienen esa idea como de responsabilidad patológica, la obsesión de preocuparse de que alguna cosa mala le pueda ocurrir a sí mismo o a otros, su compulsión suele ser la de ordenar o arreglar las cosas de una manera particular y precisa. ¿Sí? Para poder evitar y para, digamos, controlar que no ocurra esa situación. También, cuando la obsesión está relacionada con el sexo o la religión, sería la compulsión comprobar. No, esta me quedó mal, perdón. Esta sería hacer cosas como rezar, como santiguarse, o hay personas que hacen otros rituales como apagar y prender la luz, ¿sí? O tocar la puerta, o hacer cualquier cantidad de rituales que consideran que si los hacen van a evitar que ocurra la situación. Bueno, listo, yo creo que estas no me quedaron, estas dos últimas no me quedaron parejitas, pero bueno. Y la otra obsesión, la de mantener las cosas simétricas o en orden perfecto, implicaría entonces que la persona haga haga ese proceso de arreglar las cosas de una manera particular y precisa. Y la de preocuparse de que alguna cosa mala le ocurra a sí mismo a otro sería comprobar repetidamente las cosas y asegurarse de que se hayan cerrado la puerta, de que se hayan apagado el horno, apagado la estufa, cerrado la llave del agua, etc. Esa sería como la característica de estas personas. Entonces vemos, la idea con esto que vemos es que cada obsesión va a llevar al desarrollo de una compulsión y que el problema realmente, lo que le angustia y lo que lleva a la persona a la consulta psicológica generalmente es el hecho de que las compulsiones le están generando ya una perturbación en su cotidianidad.
La persona que cree que le va a pasar alguna cosa mala a sí mismo o a los otros y se pone a hacer ese proceso de comprobar repetidamente, de hacer esa conducta de chequeo, se va a demorar muchísimo tiempo en poder hacer algo normal como salir de la casa y por tanto va a llegar tarde a todas partes. Y esto va a generarle consecuencias en su vida laboral o académica. Si uno, imagínense, si uno cada vez que va a salir tiene que verificar 20 veces si cerró, si se apagó, si desconectó la plancha, si todas esas cosas, eso le va a consumir un esfuerzo de tiempo y un esfuerzo también de energía, porque pues digamos que va a ser muy desgastante tener que devolverse varias veces a la casa para poder hacer este proceso. En la película, por ejemplo, hay la señora mayor que aparece allí, tiene justamente este tipo de obsesión y verán que el problema que se le generaba es que ella quedaba de ir a tomar, es una película española, ella quedaba de ir a tomar chocolate con churros con sus amigas y siempre cuando ya llegaba al sitio, ya llegaba 3 horas tarde y ya se habían ido. Entonces ya no la invitaban, ya ni siquiera las amigas la invitaban a ir porque sabían que no era capaz de llegar a la hora. Y se devolvía incluso desde el bus. Ya se había montado el bus, escuchaba o pensaba, ay, cerré la puerta, se van a meter los ladrones, se me va a incendiar la casa y se tenía que devolver. Hasta acá preguntas. Hola, profe. Hola. Profe, bueno, yo tenía dos preguntas. La primera era, pues, como la relación que podría tener el trastorno obsesivo compulsivo con el autismo. Pues, si se presentan como, ¿qué será? Sí, como diagnósticos distintos. Porque, pues, por ejemplo, en esas conductas que las personas autistas, pues que se presentan algunas conductas como de esa ansiedad por mantener la simetría, pues más que todo por esa parte. ¿Se Sí. contaría como una persona autista con trastorno o esa es una característica más del espectro autista? Es una característica del espectro autista. No es que sea diagnosticado con los dos trastornos. Ah, listo. Y pues es de esos tipos de obsesiones, una persona pues tendría más que uno o solamente una de las dos. Sí, en general tienen más de una, pero tienen primacía. Sí, digamos que una persona, por ejemplo, con obsesión de tipo religioso también podría tener de tipo sexual. ¿Sí? Podrían presentarse de ambas, pero en general no es que se tenga de absolutamente todas las que vimos, sino como un predominio de una, de dos. Ah, listo, profe, gracias. Más preguntas. Listo. Profe, Sí. comorbilidad el trastorno obsesivo compulsivo con otros tipos de patologías. Sí, con el trastorno depresivo, porque, por lo que les decía, por la carga emocional que supone ejecutar todo este montón de conductas. Normalmente la ansiedad y la depresión van junticas porque la ansiedad, como originalmente se considera un trastorno de ansiedad, esto hace sufrir mucho a la persona. Sí, o sea, imagínense a la señora ama de casa con su esposo, sus hijos, y que se le aparezca esa imagen de que está acuchillando a su familia. Sí, y que no sabe cómo deshacerse de eso y reza y hace un montón de rituales y de cosas y esa imagen no se va. Y ella cree que es su responsabilidad. O digamos que ha descubierto que si prende y apaga la luz 20 veces, se le baja la angustia y tiene que hacer eso una y otra vez, ¿sí? Y mantener el secreto. ¿Sí? Porque de pronto si ella confiesa lo que dice, le van a decir que es mala. Entonces,
sí hace como concomitancia, sobre todo con los trastornos depresivos. Bueno, chicos, ¿qué tipos entonces de compulsiones son los que presentan las personas más frecuentemente? ¿Y por qué debemos conocerlos? Porque esta es justamente con lo que las personas llegan, ¿sí? Llegan como con los rituales, con las que son la expresión de sus compulsiones, y estos, pues la mayoría de las veces las personas no expresan como de forma lineal que es que pienso esto y hago esto para evitar que ese pensamiento se haga realidad. Y uno lo tiene que generar como esa escucha para poder identificar. Entonces tenemos los rituales de limpieza. ¿Sí? Entonces, una persona que genere esos rituales, pues va a tener normalmente problemas en la piel porque el uso de jabones pues no se queda solamente en el inofensivo antibacterial o en el jaboncito normal del baño, sino que pueden llegar a emplear cada vez detergentes más fuertes y eso va a causar pues ya un deterioro físico. Y también, pues no solo en su cuerpo, sino en las superficies en general van escalando la dosis de desinfectante que utiliza. Entonces, pues digamos que esa también puede ser una de las razones por las cuales una persona pueda llegar a la consulta psicológica. Bueno, estos rituales de limpieza suelen ser más frecuentes en las mujeres que en hombres. Las personas temen y evitan cualquier cosa, pues, cualquier foco real o imaginado de suciedad o de contaminación. Incluso pueden tener miedo cada vez que hacen sus necesidades fisiológicas o se masturban o pasan cerca de un hospital o un sitio, digamos, que puede haber contaminación. Eso los estresa muchísimo. Y a partir de que se encuentran con esa situación, llevan a cabo largos y complicados rituales de limpieza. Entonces, si en serio se encontraran que no tienen jabones normales, ¿sí? Tienen jabones especiales y tienen también diferentes tipos de detergentes para casi cualquier cosa. En la película, yo no les pregunté si se han visto la película, si de pronto no tienen Netflix, yo la bajé, pero le tengo que preguntar a Juan Fernando por cuál medio es mejor subirla para que la puedan descargar. No sé si se la vieron. Me la vi hace tiempo, pero hace psicobiología. Sí. ¿Y por qué psicobiología, Charo? Sí. No sé, no recuerdo concretamente por qué fue que vimos la película, pero no la vimos en ese curso. No, listo. Entonces, en esta película, pues si se la van a ver después o si se la vieron hace poco, la persona que manifiesta estos rituales de limpieza en la película es una que se llama Blanca. Y trabaja, se llama Blanca y trabaja en un laboratorio. Entonces, pues justamente es como, digamos que el prototipo de este tipo de personas. Y habrán algunos que se especifiquen, sean más específicos en qué tipo de contaminación sea la que les molesta. Y algunos pueden que sean cosas como el polvo, los ácaros, o hay otros que sea específicamente la materia fecal o las secreciones en general del cuerpo. Si vieron en el caso que teníamos para hoy, este señor, el hombre de los agujeros, a él le preocupaba muchísimo si su asunto era relacionado con secreciones que pudieran estar en los agujeros de su cara. ¿Sí? Entonces pensar que tenía algo, o pues una pestaña o algo en su ojo, que podía tener un moco, que podía tener fluidos, flemas en su garganta, ¿sí? Y eso lo estaba llevando a el ritual de limpieza, de siempre estar carraspeando, siempre estarse limpiando,
a pesar pues que justamente esos lugares donde él creía que estaba sucio son lugares especialmente delicados del cuerpo y en eso que se vivía haciendo pues ya se estaba lastimando. Entonces aquí es tan fuerte ese deseo de limpiarse, esa compulsión de limpiarse, que no se fijan en ese punto en el cual ya se lastiman a sí mismos. Otra forma de rituales son los de repetición, en los cuales la persona lo que hace es que, digamos que cuenta o hace una acción 2 veces. Esto, digamos que en sí mismo, así como todos los otros trastornos que hemos visto, es un síntoma, pero como tal no nos dice que es un trastorno. Esto es una cosa que probablemente muchos hacían de niños, ¿sí? Como que uno iba caminando y tenía que tocar 2 veces una cosa, ¿sí? Pero como en una especie de juego. Esto ya es un ritual, ¿sí? Una sintomatología ya propia del trastorno, ¿sí? Entonces no se trata como de que, ay, es que mi niño está haciendo esto, entonces ya tiene el trastorno, no. Esas son cosas como de la infancia. Bueno, el caso es que puede ser que la persona realice una acción de repetir un determinado número siguiendo como una secuencia específica, como contar de 7 en 7, de 3 en 3, y esto, digamos que hace que la persona disminuya la ansiedad de alguno de las formas de obsesión que vimos. Bueno, también estas personas se preocupan mucho en que tienen que realizar la operación hasta que la logren hacer correctamente. Incluso hay unos que hacen cosas como decir el abecedario al revés o disminuir el número de 7 en 7, ¿sí? Y lo hacen como parte de sus procesos de tranquilización, y si no lo hacen adecuadamente, pues aparece como la idea de que algo malo va a pasar y ese algo malo va a ser su responsabilidad. Dentro de los otros rituales estaría el de comprobación, que es el, digamos, de los más frecuentes, en los cuales las personas lo que hacen es comprobar y repetir si efectivamente las cosas están de forma adecuada, si está cerrada la llave del gas o del agua, si la casa sí quedó bien cerrada, y pues me parece, no lo he visto en vivo, pero digamos que describen, y es que la persona incluso tenga que devolverse para verificar si la persona con la que se acaban de encontrar está bien, si no le pasó nada a esa persona. Entonces, ese es, digamos, problemático. También se manifiesta en la necesidad de estar chequeando todo el tiempo en dónde están las otras personas, de estar llamando para verificar que estén bien, hacer como todo este proceso. Y nuevamente el punto es que nos imaginemos el costo social y pues, y emocional que esto tiene, porque si yo todo el tiempo tengo la obsesión de que, no sé, a mi familia le está pasando algo negativo y los llamo y no me contestan, entonces pues, la ansiedad va a incrementarse bastante. Digamos que ese es un punto importante allí a considerar. Y por el punto de que esto consume muchísimo tiempo, ¿sí? El tiempo de virar. Si apagué el fogón, me voy, salgo, pues será que sí lo apagué, o será de pronto que lo apagué y dejé la llave abierta si no tuviera llama. Entonces, otra vez. ¿Será que cuando lo fui a apagar lo prendí otra vez y no me di cuenta? ¿Sí? Así 10 veces. Ese es como el problema de los rituales de comprobación. Bueno, listo. También tenemos los rituales de acumulación, que les comentaba que hay personas que no se pueden desprender de casi ninguna cosa y acumulan muchísimos objetos inservibles y les causa mucho malestar el poder desprenderse de estas cosas. Les puede casi que llegar a ser tan grave la situación de acumulación que les puede resultar casi que imposible transitar por su casa, o que los cuartos de la casa empiecen a ser condenados, pues
porque ya no se puede volver a entrar. Y esto les va a dificultar también la relación familiar porque empiezan a ocupar espacios que no son solamente los suyos, sino los espacios familiares. Se empiezan a utilizar el comedor, la cocina, el patio, empiezan a llenarlo con todos estos objetos y por tanto, pues esto les va a generar que las demás personas con las que habitan no estén muy contentas con esa situación. ¿Sí? Y además que esto va a traer otro problema y es el problema de la limpieza, las plagas, el olor. En general, si uno tiene desorden, esto se convierte como en un foco también de contaminación de cualquier tipo. No se puede sacudir, no se puede barrer, ¿sí? Y demás. Entonces es un deterioro enorme para la calidad de vida. También hay personas que lo que, digamos, la obsesión que tienen con esto que les hablaba de la simetría, de la precisión, si no tienen organizadas las cosas o no hacen esos procesos de la manera y en la secuencia en la cual se supone que deben ser para ellos les causa muchísimo malestar y realizan rituales de orden en los cuales pueden pasar muchísimas horas, muchísimo tiempo organizando los objetos de cierta manera y esta manera pues obedece a un orden que quizá solamente ellos sepan. Esto también pueden ser cosas que, como mencionaba Isabela, hagan los niños pues, y adultos con trastornos del espectro autista. Esta también es una sintomatología que ellos, pues que es muy característica de ellos. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Listo. ¿Sí les quedó clara la diferencia entre obsesión y compulsión? ¿Se ha quedado claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, pues sí, quedó claro. Y yo tenía otra pregunta. Sí. Y es de, pues si hay casos, o en todos los casos, no sé, en que la obsesión o la compulsión, o ambas, no sé, están relacionadas con la historia de la persona. Pues Sí. como usted decía, que en los acumuladores ellos decían que como que en el pasado habían perdido algo o algo así, o les había faltado. Entonces, pues si hay esa relación, si en la mayoría de los casos hay, o si en muchos no hay, o pues como qué relación tiene con su historia. Sí, esa la resolvemos ya cuando terminemos esta parte de los criterios diagnósticos, pero sí hay una relación. Hay distintos modelos, pero el más aceptado sí lo muestro. Enseguida, ahorita la guardamos y enseguida la respondo bien. Hay otra pregunta antes de seguir. Sí, yo pienso, o no, pues no sé, ¿por qué no un trastorno de alimenticio no entra como una obsesión compulsiva? Un trastorno alimenticio como que una bulimia. Sí, por ejemplo. ¿Y en cuanto a qué? ¿Cómo lo verías? Porque es que el pensamiento intrusivo vendría a ser, puede ser la imagen corporal, ¿cierto? La sensación de que no cumple como la imagen ideal que tiene de sí mismo, ¿cierto? Y el acto compulsivo, sí, compulsivo, Sí. sería dependiendo del trastorno, si vomitar o dejar de comer, no sé. Sí, es una buena pregunta. No, creo que es el asunto con los trastornos de la conducta alimentaria en general, porque son varios, es algo como más específico relacionado con esto. Y digamos que el asunto de la característica como tal de la obsesión, ¿sí? Como
ahorita hacíamos la diferencia, la obsesión como tal es ese pensamiento intrusivo específico que asedia a la persona. Y en cambio, lo que tienen las personas con un trastorno de la conducta alimentaria, sea anorexia o bulimia, no es solo un pensamiento único obsesivo de verse gordas, sino ya toda una constelación de creencias en general sobre su cuerpo, ¿sí? Y sobre el deber ser y sobre, pues, digamos, cuál sería lo considerado atractivo para ellos y para ellos volverse así. Y creo que esa es la diferencia. Sin embargo, investigaré más al respecto, pero sí, pues, son considerados unos asuntos como ya, digamos, aparte. Pues obviamente que están aquí metidos en este mismo espectro, pero que van a tener como un asunto ya muy, muy específico y relacionado con todo ese proceso de la imagen corporal. Sí, pero porque yo los leí en el CIE-10, los de trastornos pues, de conducta alimentaria, y los criterios son como todos vagos. Sí. Y aquí lo voy a anotar, trastornos de conducta. Y listo. Entonces, investigaré más. Bueno, listo. En cuanto a los criterios diagnósticos como tal de este trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo, y por eso hice antes de presentarles los criterios, la diferencia entre las obsesiones y las compulsiones, se caracteriza porque las personas van a tener la presencia de ambas, ¿sí? Una o ambas, la mayor parte de los días durante un periodo de al menos 2 semanas. Ese es el criterio temporal, porque miremos que no siempre es el mismo criterio. Al menos 2 semanas, presencia de obsesiones o compulsiones. Y las obsesiones, que son los pensamientos, ideas o imágenes, y las compulsiones, actos, sí, pero ya sabemos que son actos, pero también pueden ser actos no manifiestos, comparten las siguientes características, y esas características deben estar presentes todas. El paciente reconoce que se originan en su mente y no son impuestas externamente por personas o influencias. Esta es la que, digamos, va a ser el descarte con los trastornos o con los trastornos que vimos en las esquizofrenias que preguntaba David al principio. Esa va a marcar la diferencia. El segundo punto del criterio B es que son reiteradas y desagradables y debe haber al menos una obsesión o compulsión que el mismo paciente reconozca que es irracional, si es excesiva, es irracional. Es decir, que cuando se le haga el examen de la lógica, él diga, vea, yo sé que no, que eso no tiene sentido, pero para mí es cierto, ¿sí? Aunque reconozca que su realidad, lo que él experimenta, no corresponda con la realidad objetiva. Que eso también va a marcar una diferencia con las personas que tengan alguno de los tipos de esquizofrenia. El tercer punto es que el paciente va a hacer el intento de resistirse a ellas, aunque la resistencia, ¿sí?, a obsesiones o compulsiones de larga evolución ya puede ser mínima. Uno puede encontrarse personas que tengan las obsesiones y ya no les la compulsión sea cualquier cosa. Y también hay veces que las personas tienen ya tan súper instalado su ritual que uno no encuentra cuál es la obsesión. Sí tienen el ritual, pero hay que devolverse mucho para poder saber cuál era la obsesión que la habría originado. Y esta debe haber al menos una obsesión o compulsión que sea resistida sin éxito. Por eso hice tanto énfasis en la metáfora esta del castillo, es que la persona falla. Para que sea el trastorno, la persona debe fallar en hacer ese proceso. Por eso es que su ansiedad persiste, su ansiedad se desborda. Es que pensémoslo, si uno tiene una obsesión y tiene una compulsión y la compulsión completamente puede afrontar la obsesión, entonces no habría como tal el trastorno porque no habría malestar. ¿Sí? Es como si me pica un brazo y me rasco y ya me deja de picar, ya estoy bien. El punto es si me pica, me rasco y así me rasque mucho,
no me deja de picar y me sigo rascando y ya me hago herida y no me deja de picar. Ahí es cuando se convierte como tal en algo problemático. Bueno, y el cuarto punto es que las personas experimentan pensamientos obsesivos o llevan a cabo actos compulsivos y estos no son en sí mismos placenteros. Es decir, hay un alivio temporal de la ansiedad o la tensión, pero hacer la compulsión, ¿sí? Hacer el acto compulsivo no les genera placer. Bueno. Hay otros dos criterios, entonces primero es que se genere malestar. El criterio C dice que las obsesiones o las compulsiones producen malestar o interfieren con el funcionamiento social o individual del paciente durante ese tiempo. Yo creo que aquí hay un error de tipográfico, pero bueno. Y el último es que el criterio de exclusión utilizado con más frecuencia es los trastornos como la esquizofrenia u otros trastornos del humor o trastornos afectivos. Entonces esto es importante que lo recordemos, que cuando se hace la entrevista al paciente es mirar esas ideas intrusivas y el paciente dice, es que alguien me las puso ahí, o él reconoce, es que esas ideas pues son mías, vienen de mí misma, no es que alguien me las haya implantado, no es que las haya leído en el periódico, no es que me estén mandando mensajes los extraterrestres, sino que la idea viene de mí. Ese es un asunto importante frente al diagnóstico diferencial con las esquizofrenias. Preguntas. Listo. No había un error, es que yo leí mal. Dice que las obsesiones o las compulsiones producen malestar por el tiempo que le consumen a la persona el llevarlas a cabo. Ese es el problema. Listo. Bueno, dentro de la codificación que se hace de este trastorno, vamos a mirar que se hace la diferencia, y por eso el criterio A dice que hayan obsesiones o compulsiones, y es porque la diferencia para la codificación ya se miraría si la persona tiene predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas, ¿sí? Es decir, si hay un predominio de más obsesiones que compulsiones, o si hay predominio de actos compulsivos, que serían los rituales. Entonces ya ahí también en la entrevista sería mirar la persona si tiene una tendencia a uno u a otro, o si digamos que se presentan las dos, los pensamientos y los actos obsesivos. Vamos a revisar estas dos solamente. Y hay otros términos como, bueno, otros códigos que hacen como ese proceso de inclusión de los que no cumplan todos esos criterios, para no dejar por fuera a personas que de pronto tengan una tendencia hacia alguno de los, digamos, rasgos como tal del trastorno, pero que no cumplan todos los criterios. Entonces, para eso estarían aquí los otros trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos obsesivo-compulsivos sin especificación. Sí, estos diagnósticos que aparecen aquí al final y generalmente aparecen en todos los trastornos son en una idea dentro de la OMS de que las personas que no cumplan todos los criterios pues reciban un diagnóstico adecuado, y que quizá, esto es quizás pues una teoría de algunos autores, es que digamos que no caigamos tanto en medicalizar absolutamente todos los trastornos. Cuando hablamos de este primero, cuando hay predominio de los pensamientos o las rumiaciones obsesivas, este trastorno pues, pueden tomar el criterio que se menciona en el CIE-10, es que pueden tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos a actuar que casi siempre le causan malestar al sujeto. Las ideas algunas veces son consideraciones indecisas y sin término de alternativas,
que se acompañan de incapacidad para tomar decisiones triviales pero necesarias en la vida día a día. Y aquí haciendo relación o referencia a la pregunta que hacía ahorita un compañero, entre la relación que podía haber con otros trastornos, aquí se menciona que la relación entre las rumiaciones obsesivas y depresión es especialmente próxima, y el trastorno obsesivo compulsivo solo es preferible hacerlo si las rumiaciones aparecen o persisten en ausencia de un episodio depresivo. Porque aquí miren que en esta tipología estamos hablando es más de estas ideas. Acuérdense de la depresión, las ideas negativas sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el futuro, y que son ideas que no desaparecen, son resistentes, y digamos que la persona piensa mucho en ellas. Por eso la palabra rumiación, haciendo referencia al proceso de rumiar que hacen algunos emovientes en los que mastican y mastican y mastican una y otra vez. Bueno. Tenemos entonces la otra tipología, que es con predominio de actos compulsivos, y aquí la idea entonces es que la persona pues, tiene la obsesión, pero lo que más sobresale es el acto compulsivo. Y estos generalmente están asociados con la limpieza, como el acto de lavarse las manos, las comprobaciones repetidas para asegurarse pues, que las manos están limpias, y para evitar que se den situaciones potencialmente peligrosas de pulcritud y de orden. Hasta aquí me quedo con un errorcito. Bueno, hasta acá preguntas. Yo voy a ir arreglando esta diapositiva antes de enviárselas y van generando preguntas, porque ya pasaría al modelo explicativo. Profe, qué pena, te hago una preguntita. Esta clase va a estar también en el YouTube. Es que como no está Juan, me hace como la curiosidad. Sí, él me dejó la tarea de grabarla y enviársela para subirla a YouTube. Ah, listo, bro. ¿Por qué, Alejandro? ¿Ya nos abandonas? Es que he estado como viniendo y yendo, no he estado como el 100%, pero es que se me complica a veces en esta hora con mis abuelos. Entonces, es un lío, la verdad. Ok, listo. Listo, no, pero sí. Sí, yo veo que los videos tienen en general 3 o 4 vistas, entonces una debe ser tú. Sí, señora. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, y chicos, entonces, si no hay más preguntas sobre estos criterios, como vieron, no tienen tantos puntos como quizá puedan tener los otros trastornos. Por último, miraremos uno de los modelos explicativos que tiene más aceptación en la actualidad, que es el modelo explicativo de Salkovsky, y que, digamos, él logra, a partir de diferentes investigaciones, conceptualizar por qué se da este trastorno, ¿sí? Y bueno, igual, algo que yo creo que yo se los digo en cada uno de los trastornos, pero que es importante que consideremos que la psicología clínica y específicamente la psicopatología es una de esas disciplinas en las cuales pues, se requiere todavía mucha investigación para llegar a tener cada vez como mayor evidencia desde la genética y desde diferentes factores biológicos que den origen a la vulnerabilidad para padecer el trastorno. Y digamos que también esta es una de esas áreas en las cuales pues, se realizan muchos avances en cuanto a la explicación neurobiológica del origen. Dentro de la explicación psicológica, este modelo de Salkovsky, no sé, ojalá si lo alcancen a ver bien, es quizá de sus formas más aceptadas, que lleva muchos años desde que fue formulado, no está libre de críticas, pero que continúa siendo
dando respuesta quizá a muchas de las preguntas, incluyendo la que hacía Isabela hace un ratico, en el cual pues, preguntaba, bueno, ¿y la historia de vida de la persona tendrá que ver con el desarrollo de el contenido de esas obsesiones? Entonces vamos a mirar que aquí también vemos como ese proceso de diátesis-estrés en el cual la persona, a partir de sus particularidades, de su historia de vida, su biología y demás, puede que desarrolle a partir de lo que le pase, a partir de las situaciones estresantes que le pasen, el trastorno como tal. Entonces vamos a tener que para Salkovskis la persona le puede, digamos que el problema, como se trata de un modelo desde la psicología cognitiva, el problema va a venir a darse por el procesamiento de la información, pero también por la interpretación que la persona haga de esas situaciones. Entonces, aquí en el modelo, él considera que la experiencia previa de las personas frente a, digamos, a la responsabilidad, a la educación moral y demás que haya recibido durante su vida, va a tener una influencia importante frente a las situaciones. Enseñanzas como que los problemas que a uno le pasan son porque es responsabilidad de uno, porque uno no tenga cuidado con lo que hace, ¿sí? Son cosas como que se le van quedando al individuo y que van guiando su vida, ¿sí? Son como estas creencias centrales que se van formando en la persona. Y también el hecho de que nosotros vivimos en un mundo, en una cultura en la cual se nos han enseñado ciertos códigos a ser cumplidos. Es decir, que se nos enseña una forma de comportarnos, una forma de ser y de estar en el mundo. Entonces, esas, digamos que ya sería nuestro background, nuestro fondo cultural, ¿sí? El trasfondo cultural que nosotros tenemos y en el cual crecemos. ¿Sí? Hasta ahí, digamos que ese es como el punto. Y ese problema, el problema que nos va a traer ese trasfondo cultural es que nosotros interpretamos que podemos llegar a ser responsables del daño que le pueda llegar a pasar a otras personas. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos responsabilidad sobre los otros. ¿Sí? Y por eso desde chiquitos nos dicen como que a los demás hay que tratarlos bien, hay que cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros mismos. El problema aquí es que cuando aparecen los pensamientos automáticos negativos y valoraciones que hacemos normalmente sobre las personas, sobre el mundo, sobre las situaciones y hasta sobre nosotros mismos, es posible que tengamos la tendencia, dada ese trasfondo cultural, a que elaboremos unos supuestos disfuncionales de unas creencias negativas, unas reglas de vida, unas actitudes, supuestos y creencias en las cuales nosotros podamos desarrollar la idea de que podemos llegar a ser responsables de que a la otra persona le ocurra algo malo solamente por el hecho de pensarlo. Solamente porque yo le desee algo a otro, entonces eso es posible que eso pase. Incluso en la cultura popular ustedes lo escuchan, ten cuidado con lo que deseas, deséele siempre el bien a los demás porque eso se le devuelve. Esas son creencias disfuncionales. Puede llegar a ser entonces que a partir como de ese caldo de cultivo, que digamos que ahí estamos inmersos todos, las personas puedan llegar a tener un incidente crítico que no necesariamente es algo malo, puede ser algo como tener un hijo, perder un empleo, que fallezca alguien o la situación en la cual estamos ahora, ¿sí? Ese sería un incidente crítico, algo fuera de lo normal dentro de la persona.
para bien o para mal. Y ese incidente crítico lo que haría sería que ya dejaríamos de tener esos pensamientos automáticos negativos normales a todo el mundo y ya se conviertan en unas ideas intrusivas, pero ocurren, ¿sí? Se pasan de ser unas creencias, unos pensamientos normales a convertirse en un foco de responsabilidad, pero a partir de que se activan unos supuestos. El supuesto como de que tener un pensamiento sobre algo quiere decir que ese algo ya se haga realidad. El fracaso para intentar prevenir el daño que ese pensamiento puede causar. La responsabilidad que se siente por haber emitido ese pensamiento y la responsabilidad que se siente por no ser capaz de evitar que el pensamiento ocurra. ¿Sí? Entonces, primero, no sé si ha quedado claro, pero los voy a repetir. Primero, entonces, estaría del supuesto de que si uno tiene un pensamiento, ese pensamiento se puede volver realidad. El segundo sería el fracaso para evitar que ese pensamiento ocurra. Y la responsabilidad de sentir que ese pensamiento salió de uno. Ese sería el punto ahí crítico. Los supuestos que van a hacer que esas obsesiones normales y esos pensamientos negativos normales ya se conviertan en algo de carácter pensamiento obsesivo. ¿Sí? Obsesivo, intrusivo, negativo sobre las personas y que la persona crea que es su responsabilidad. Y además que es su responsabilidad no hacer nada por evitar que pase eso negativo que está pensando. A partir de allí, entonces, de esa formación de esas obsesiones, Salkovsky lo que propone es que las personas ahí es que desarrollan la compulsión, ¿sí? Que buscan hacer ese proceso de neutralizar la obsesión. Y esos rituales de comprobación, de limpieza, las oraciones, ¿sí? En general todas las cosas que podemos hacer para evitar que aparezca y que esa obsesión nos cause tantísimo malestar. Esa es, de acuerdo a lo que él propone, la conformación del trastorno obsesivo compulsivo, que va a llevar entonces a unas manifestaciones de tipo conductual, cognitivo y fisiológico. Cognitivo sería la parte de, empezaré por aquí. La parte conductual sería toda esa ritualización, ¿sí? Todos los rituales de neutralización, que sería evitar el pensamiento o hacer cosas para que el pensamiento intrusivo no cause el malestar, como la verificación repetida, la limpieza, buscar tranquilizarse. Dentro de lo cognitivo, que también son conductas, pero que no se ven, estarían los rituales como contar, rezar, repetir cosas. También hacer sesgos de información, solo fijarse en las cosas negativas que pueden llegar a reforzar que la obsesión se puede volver cierta. Y por ejemplo, si yo creo que mi obsesión es que siempre dejé prendida la plancha para el pelo o dejé prendida la estufa y estoy en la calle y veo una noticia sobre el incendio, sobre que hubo un incendio en alguna casa, entonces yo ya ahí mismo pienso que esa casa pudo ser la mía o que esa casa es mi casa. Y esa es como ese sesgo de la información. También la persona tendería a tener desesperanza y preocupación y a estar rumiando siempre esas mismas ideas. Fisiológicamente, como hemos visto en general en la ansiedad, se va a dar esas mismas manifestaciones de la activación fisiológica, la segregación de hormonas del estrés como el cortisol, neurotransmisores como la adrenalina. Y las personas también, pues como en esa pensadera constante, en esa rumiación, van a también manifestar problemas como los trastornos del sueño. ¿Esto qué va a generar? Sí, las consecuencias, la comorbilidad que ahorita también preguntaba David, pues es que va a generar
toda esta sintomatología va a, digamos, a dar como resultado que la persona, aparte ya en sí del trastorno de ansiedad, vaya a experimentar ansiedad, perdón, vaya a experimentar depresión. Ese sería como el punto y el modelo de aceptación más fuerte que se tiene para explicar cómo se produce el trastorno obsesivo compulsivo. Listo, chicos, preguntas sobre el modelo o apreciaciones. Hay preguntas, si quedó claro el modelo. Yo creo que aquí muy importante a resaltar es el punto de que las compulsiones aparecen y se mantienen, es porque la persona se siente responsable de esos pensamientos que tiene, cree que esos pensamientos se van a hacer realidad y como tal, entonces tiene que hacer cosas para evitar que se vuelvan realidad. Y esas cosas que hace son esos rituales, esas compulsiones para así apaciguar esa responsabilidad allí que pulsa para hacerse, pues para evitar que la persona se sienta así. ¿Sí? Ese sería como el asunto de la responsabilidad. Listo, chicos. No sé si hay preguntas. ¿No está claro? Para mí está muy claro, profe. Listo. ¿Qué serie estaban hablando en el chat? Yo no había visto el chat. Diana, no sé. De la película de Top, profe. Ah, Creo que ya. cuando- Sí, porque otra No, yo creo que serie... era la de, ajá, de acumuladores. Ah, de acumuladores, sí, perdón, sí. Ah, sí, acumuladores, sí. Y también había otra serie medio de humor, medio policíaca de una persona que tenía ese trastorno que se llama Monk, que era un señor. Listo, chicos. Entonces yo voy a mirar cómo... Así, si no tienen Netflix, me indican y yo miro cómo se puede subir la película, porque es que como las películas ya pesan tanto, es difícil encontrar un lugar para subirlas que no esté lleno. Puede ser a Drive, me parece que por ahí podría ser. Bueno, y por último, entonces, la idea, ¿todavía están viendo la diapositiva? Sí, profe. Sí. La idea, listo, la idea para la próxima clase es que abordemos el trastorno de ansiedad generalizada. Sí, ese también está en el CIE 10 y la idea es como buscarla y también digamos que sí que seguimos cubriendo como los temas de ansiedad. Este también es muy interesante porque también de pronto cuando uno escucha ese término dice, ay, es una persona que le tiene miedo a todo. Entonces, ese es el punto también de sacarla de ese lugar común y entender de qué se trata el trastorno de la ansiedad generalizada. Listo, chicos. Entonces ya por mi parte, si no hay más preguntas, ya sería todo por hoy. Sí, de ahí queda la diapositiva. Ya nos veríamos el próximo lunes. Mañana hay una reunión de profesores del departamento que apenas programaron hace como una hora. Entonces, si hay alguna novedad, les estaré comentando el lunes. Si hay alguna novedad, si no, igual, pues la idea es que continuemos con el curso, que podamos avanzar en la medida, pues yo sé que es a su ritmo, con las evaluaciones y con los talleres. Ok, profe, muchas gracias. Que Listo. esté muy bien. Hasta luego. Igualmente. Hasta Listo. luego. Muchas gracias, profe. Listo, hasta luego.